Hola, buenas tardes. Muchas gracias por participar en este encuentro de la Asociación de Funcionarios Judiciales. Es el segundo. El pasado miércoles ya estuvimos dando comienzo a este encuentro sobre la justicia que queremos, la justicia sobre la mesa. La idea es conocer de primera mano, con referentes del sistema político uruguayo, basado en 4 ejes temáticos que planteó la Asociación de Funcionarios Judiciales y que voy a comentar para ustedes. Sobre estos ejes temáticos se va a referir nuestro invitado, nuestro primer invitado del día de hoy, el senador Pablo Mieres, del Partido Independiente, a quien mucho agradecemos su participación hoy. La Asociación de Funcionarios Judiciales estuvo manejando 4 ejes temáticos. El primero es reforma necesaria del sistema jurídico, el segundo, administración de justicia, el tercero, presupuesto nacional y poder judicial, y el cuarto, adaptaciones del poder judicial a las nuevas tecnologías. La metodología de trabajo hoy va a ser de 20 minutos de exposición por parte de cada uno de los invitados. Más adelante estará aquí la ministra de Industria e Ingeniería Carolina Cose también compartiendo con nosotros este espacio. Pero en el caso del senador Mieres vamos a estipular, lo mismo sucederá con Cose, 20 minutos de alocución y posteriormente abriremos un espacio de preguntas de todos ustedes. Para organizarnos con las preguntas, hay un celular, es el 091-063-013. 091-063-013. Así ustedes a través de su teléfono celular pueden a este número, vía WhatsApp, hacer llegar las preguntas que con mucho gusto compartiremos con el senador Mieres. Así que bueno, tomamos a partir de ahora este espacio. Tenemos que agradecer también la participación del presidente del Colegio de Abogados, Diego Pescadere, que está con nosotros hoy aquí, así que mucho agradecemos su presencia, como también la de todos ustedes, obviamente, que están en su casa, y el de los medios de comunicación que están realizando la cobertura de este encuentro. Senador. Muchas gracias a la Asociación de Funcionarios Judiciales por la invitación. Me parece que los temas que han puesto arriba de la mesa son relevantes sin ninguna duda. Obviamente nosotros vamos a dar las respuestas con total franqueza, lo que nos parece realmente que se puede, que hay que hacer, o qué cosas nos parece que están pendientes, que están en deuda, etc. Lamento sí la sensación de que, de acuerdo a la invitación, espero que el año que viene tengamos más quórum, porque esta era la última fecha, tengo entendido, por lo menos lo que me mandaron a mí. Bueno, se abrió una más, está bien. Ojalá, porque la verdad que está bueno que todos los candidatos o los precandidatos podamos plantear lo que cada uno piensa. Obviamente no vamos a hablar de Antel Arena, que yo cuando vi el programa y vi que nos tocaba junto con Cose, pensé si no teníamos una segunda parte de la semana pasada, lo digo en broma, pero me causó gracia la coincidencia. Justamente saludos para ella, que le tocará después estar por acá. Voy a empezar entonces por orden con los distintos puntos sobre los que tengo posición. El primero tiene que ver con la reforma necesaria del sistema jurídico, y ahí hay un tema, es una asignatura pendiente absolutamente pasada de tiempo, que es la reforma del Código Penal. Yo recuerdo que en el 2005, cuando se aprobó la ley vinculada al tema del Ministerio del Interior y el tema de las cárceles, se incluyó la instalación de 2 comisiones de trabajo, una de ellas para la reforma del Código del Proceso Penal y otra para la reforma del Código Penal. Eso es 2005, principios de 2005. Estamos a fines del 2018 y recién el año pasado pusimos a andar el Código del Proceso Penal nuevo, que era una asignatura largamente pendiente, con todos los problemas de un cambio de tal envergadura, de tal entidad que implica la modificación del Código de Proceso Penal, pero también con una necesidad. Yo soy votante del nuevo Código de Proceso Penal, como todo el sistema político. Por ahí hay quien cuestiona esto, pero en realidad
no hubo una sola voz discrepante en el Poder Legislativo, ni en el Poder Ejecutivo, ni en el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia, en fin, las cátedras. Por supuesto que el Código de Procedimiento Penal ha tenido algunos problemas de implementación y seguirá teniéndolos. Hubo que hacerle ya algunos ajustes y habrá que hacerlos, pero claramente es un avance. Y lo mismo pienso yo que debe ser el Código Penal. Es decir, hoy en día tenemos una situación que no es satisfactoria, claramente no es satisfactoria. Es un código del año 34 que ha ido siendo modificado de manera puntual por leyes específicas, se han creado delitos, se han aumentado penas a ciertos delitos. Ahora estamos discutiendo un nuevo tipo delictivo en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, que todo indica que se va a aprobar, que yo creo que está bien, que es el delito de enriquecimiento ilícito para los cargos de funcionarios públicos, es decir, el que no prueba un incremento patrimonial significativo con causas justificadas, debe ser penado. Hoy no existe ese delito en nuestra legislación, pero no podemos estar corrigiendo el código o modificando el Código Penal de a uno y con modificaciones que determinan, por ejemplo, que hoy un poco al grito de la hinchada tengamos penas mucho más altas para la rapiña que para el homicidio, por ejemplo. Son cosas insólitas que se han ido generando en función de reformas parciales. Entonces, la necesidad de una reforma global del Código Penal y el ayornamiento de los tipos delictivos, donde obviamente la historia, la realidad, la vida determina que las conductas punibles se vayan transformando, se vayan modificando, se incorporan elementos vinculados con las tecnologías, con un montón de circunstancias que hace que haya una obligación. Yo no sé, nos queda un año a este periodo parlamentario, a esta legislatura, no sé si vamos a llegar, hay avances, pero tengo dudas, porque los años electorales suelen ser bastante más complicados. Pero lo que quiero decir es que nosotros creemos que hay que modificar de una buena vez el Código Penal y estamos dispuestos a acompañar una reforma seria y que tenga en cuenta las nuevas realidades. También hemos votado la ley integral de combate a la violencia contra la mujer, y está claro que es otra asignatura pendiente su implementación. Yo creo que esto éramos bastante conscientes cuando lo votamos, es decir, sabíamos que los recursos que implicaba la puesta en ejecución de esa ley eran recursos importantes, y el país tiene una situación de déficit fiscal muy comprometida. Por lo tanto, en esta rendición de cuentas que se dirimió este año no estuvieron los recursos. Por lo tanto, estamos hablando de que ya quedó diferido para el 2020, o sea, para la discusión presupuestal de 2020, por lo tanto, para su implementación en 2021. Es muy tarde, pero algunas cosas ya se han implementado, las que no tienen los costos, digamos, accesorios que fueran requeridos, pero me parece que es otra deuda. O sea que en el primer capítulo yo les diría, Código Penal está pendiente, estamos muy atrasados, hay que hacerlo, hay que actualizarlo. En el segundo punto, la ley vinculada a la violencia contra la mujer, estamos también en deuda. Son cosas que hay que corregir y que seguramente en el proyecto de ley de presupuesto de 2020 deberán incorporarse elementos referidos a este último punto. Sobre el segundo capítulo que ustedes ponían arriba de la mesa en el menú, la Administración de Justicia, yo creo que hay también una necesidad de establecer procedimientos más transparentes en lo que tiene que ver con los procedimientos de selección y ascenso de los magistrados. Algunas cosas han mejorado, pero sigue habiendo, desde nuestro punto de vista, la necesidad de procedimientos más objetivos y más transparentes. Es una reforma importante que hay que hacer.
sin mengua de la independencia. O sea, este es un asunto que no debe tocar la independencia del Poder Judicial, obviamente. No deben participar otros poderes del Estado, pero los procedimientos intrapoder judicial para la selección y el ascenso de los magistrados deberían incorporar, sobre todo en los puntos más altos de la pirámide, elementos adicionales que garanticen que la antigüedad, que es el sistema subsidiario para acceder a la Suprema Corte, tenga garantías de selección por nivel de calificación realmente significativo. Parece que ese es un punto fuerte. Como ustedes saben, lo saben tanto como yo, los procedimientos de designación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, requieren de mayorías parlamentarias elevadas y cuando ellas no ocurren, no se alcanzan, como ha ocurrido ahora la semana pasada, funciona el régimen de antigüedad. Por lo tanto, todo el proceso de selección y ascenso de los magistrados hasta llegar al peldaño anterior a la Suprema Corte de Justicia y al Tribunal de lo Contencioso Administrativo es muy importante, porque lo que determina es el acceso a ese nivel de prelación en la antigüedad de personas que tengan efectivamente las mejores calidades, y entonces si el sistema político no se pone de acuerdo en nombres para acceder a la Suprema Corte, el régimen de antigüedad igual nos puede garantizar que quienes llegan a esos cargos llegan con niveles de calificación realmente elevados. Ese es un punto que yo creo que hay que estudiar y que hay que, digamos, corregir. Ustedes preguntan también sobre centralización o descentralización. A mí me parece que es importante la mantención, me avisás cuando me quede, la mantención de regímenes de jueces cercanos a la población. A mí me parece que eso es importante, mantener ciertos grados de descentralización, sobre todo en el interior del país, en los pueblos, etcétera. Tiene ventajas, también tiene desventajas, se pueden generar situaciones de riesgo de arbitrariedad, porque aquí yo voy a tomar una frase que a mí me pareció fantástica porque es sociológicamente muy fuerte, del periodista argentino Lanata. Lanata tuvo un programa de denuncia acá en Uruguay en 2005 y duró cuatro ediciones y lo levantaron. Yo creo que no porque no hubiera material. Y años después a Lanata le dicen, dígame una cosa, ¿por qué fracasó en Uruguay ese programa de denuncias que tuvo tan corta duración? ¿Sabe lo que pasa? Que en Uruguay son todos primos. Y yo creo que, como diciendo, son todos más o menos parientes, nos conocemos todos y entonces resulta muy difícil cuestionar a este o aquel o denunciar. Y yo creo que eso es sociológicamente muy potente, porque efectivamente hay un tema de que la cercanía y el tamaño de la sociedad genera cosas positivas, como que nos conocemos bastante todos, y eso genera posibilidades de horizontalidad que no tienen otras sociedades, y que yo creo que es valioso, que son cosas valiosas. Pero al mismo tiempo, esa cosa de que nos conocemos todos muchas veces puede generar impunidad. Y esto vale para lo que refería, que es los juzgados en el nivel más micro, tiene por un lado la ventaja de que la persona es una persona, el juez de paz, el juez lego, etcétera, es muy cercano a la población con la que está tratando, pero al mismo tiempo es también muy vulnerable a las presiones, o sea que este es un asunto que hay que discutir con mucho cuidado. Sobre el presupuesto nacional y el Poder Judicial, yo lo digo con franqueza, yo no estoy de acuerdo en fijar porcentajes para los presupuestos de nada, es decir, me parece que no es una buena cosa fijar por ley, o más aún, menos aún por Constitución, porcentajes
cortar el presupuesto en partes por la vía de normativas que después quitan el margen de maniobra a la definición de algo que por definición siempre es escaso, que son los recursos que hay para distribuir. Pero sí me parece que el presupuesto del Poder Judicial debería ser, como lo es el del Parlamento, elaborado por el propio Poder Judicial. Obviamente, después votado por el Parlamento, como debe ser, como es el del Poder Ejecutivo y como es el del propio Parlamento. Pero me parece que deberíamos ir a una lógica en donde la iniciativa presupuestal la tenga, es una opinión personal, yo no quiero con esto, porque no es una cosa que hayamos discutido a nivel del partido y ahora de la coalición que hoy estamos instalando dentro de un rato, de la alternativa, que es el nombre que va a tener, pero yo tengo la impresión de que no está bueno que el Poder Judicial quede en una situación de segundo orden con respecto a los otros poderes del Estado en materia presupuestal, porque en definitiva el Poder Ejecutivo proyecta su propio presupuesto y el Poder Legislativo también. Es cierto que al final el Poder Legislativo le vota el presupuesto al Poder Ejecutivo, pero no menos cierto es que el Poder Ejecutivo es el que decide si se le agregan o no recursos al Poder Judicial. El Poder Judicial manda su mensaje, pero en realidad después viene el mensaje del Poder Ejecutivo y eso no está bien. Yo creo que el equilibrio de poderes y las garantías de independencia incluye también la posibilidad de proyectar. Obviamente el Parlamento, esto nos lleva a un debate mucho más complejo, que tiene que ver con la falta de, no de idoneidad jurídica, pero sí de instrumentos técnicos que tenemos los parlamentarios para estudiar, discutir y analizar el presupuesto nacional. Este es un asunto importante y yo diría grave. O sea, el Parlamento frente al Poder Ejecutivo va a la guerra con un tenedor para discutir el presupuesto. No tiene un nivel de asesoría técnica. Lo digo, nosotros tenemos un legislador que es Iván Posada, que está desde hace 25 años discutiendo todos los presupuestos y todas las rendiciones de cuentas, y nos dice eso. Es decir, nosotros no podemos contraponer los elementos técnicos y todos los asesores y todo el bagaje de recursos que tiene el Poder Ejecutivo cuando nos presenta al Parlamento un proyecto de ley de presupuesto. Y entonces yo creo que eso es lo primero que hay que fortalecer, la capacidad del Poder Legislativo para auditar, controlar, corregir y modificar el presupuesto que manda el Poder Ejecutivo. En esa lógica sería perfectamente posible que el Poder Judicial envíe el suyo y entonces el Poder Legislativo poder hacer lo que debería hacer, que es discutir globalmente todo y que las cuentas cierren de una manera razonable. Todo esto junto a una regla fiscal que a mí me parece que es indispensable, porque si no, también podemos terminar aprobando un presupuesto nacional delirante que nos termina generando un costo, déficit fiscal, etcétera, etcétera, otra que investment grade, perdemos todo. Entonces, para eso el Poder Legislativo tiene que tener capacidad de análisis y de investigación de manera tal de que pueda modificar el presupuesto con criterio. Lo último que me queda, yo no tengo mucho para decir, me parece que ha habido esfuerzos de incorporación de nueva tecnología en el funcionamiento judicial, un poco de la mano de la necesidad imperiosa de ir a la oralidad. Sé que se ha implementado un programa para la grabación de las audiencias. No sé en qué estado está, ustedes sabrán mucho mejor que yo si está funcionando bien, si está funcionando mal, pero es sin duda indispensable que el Poder Judicial tenga, y eso tiene que ver con lo anterior, con el tema presupuestal, tenga la posibilidad de una actualización tecnológica relevante, porque eso va también de la mano de la capacidad de obtener justicia por parte del ciudadano. Es decir, el ciudadano, aquello de que la justicia tarda, pero tarda, es en definitiva una afectación del derecho a la justicia que tenemos todos los ciudadanos. Así que
el tema tecnológico tiene que ver con la celeridad, tiene que ver con la respuesta oportuna, tiene que ver con la capacidad que yo creo que el nuevo Código de Proceso Penal ayuda, pero también tenemos que incorporar tecnología en el funcionamiento de todos los poderes, pero particularmente del Poder Judicial. Por acá, yo creo que repasé más o menos los 4 puntos de manera muy breve, pero por otra parte era lo que habíamos. Estamos en tiempo. Bueno, yo estoy a lo que ustedes pregunten, obviamente, de estos temas o de los que quieran. Estamos a las órdenes totalmente. Gracias por la invitación nuevamente. Bueno, cumpliendo con el tiempo exacto del senador Pablo Mieres, tenemos acá algunas preguntas a través de este número que está habilitado, que es el 091-063-013, este WhatsApp. Voy a leerle algunas preguntas, senador. La primera de ellas dice, en el caso de la supresión de juzgado de paz, ¿qué opinión le merece que la única presencia del Estado quede limitada a la policía para dirimir conflictos? Bueno, es un poco lo que decía hace un rato. A mí me parece que es importante la proximidad de la justicia a los ciudadanos. Por eso decía, la contracara es el riesgo de que en el nivel micro hay cierto riesgo de pérdida de objetividad. Pero yo prefiero tener ese riesgo que tener el riesgo de la ausencia del acceso a la justicia. Yo creo que todos los ciudadanos tenemos que tener el derecho de acceder a la justicia. El Estado mínimo, aún para el más neoliberal que se puedan imaginar, no renuncia a la definición básica de Estado, juez y gendarme. Y juez y gendarme implica eso, justicia y policía. Yo creo que tampoco tenemos policía, ese es el otro problema. Tenemos un problema muy serio. Hay muchos pueblos del interior donde hay un policía que el día que se enfermó no hay policía. Y el día que tiene que salir a hacer un procedimiento cierra la comisaría. Yo lo conozco directo, por de haber recorrido pueblos donde ya no es un problema de si está el juzgado o no está el juzgado, ni siquiera está la policía presente. Y ese es un problema muy serio de diseño de la distribución de la policía en el territorio. A mí me parece que es un gran error lo que se ha hecho, un proceso de centralización policial en pocos lugares, un desmantelamiento de todas las seccionales, no solo en los pueblos del interior, también en Montevideo y en cualquier ciudad y en cualquier departamento. Ha habido un error conceptual que nos está saliendo muy caro desde el punto de vista de la seguridad y del desarrollo de la delincuencia. Esta historia de haber construido 4 búnkers en Montevideo para atender desde allí las urgencias, o sea, las denuncias criminales, y mientras tanto las comisarías están casi vacías o directamente vacías. Y eso es regalarle los barrios. Después hay operativos, sí, fenómenos, pero los operativos sin continuidad de presencia policial, no garantizan que no retorne el fenómeno delictivo al mismo territorio. Bien, hay un proyecto de ley presentado para modificar la ley orgánica de la Judicatura. ¿En qué estado se encuentra? Le consultan. No lo conozco, lo digo con franqueza, no lo conozco, no sé en qué está. Hay un mensaje... No está en el orden del día de la Comisión de Constitución del Senado, eso seguro, no está. Hay un mensaje acá del celular que termina en 188, si lo pueden enviar de nuevo porque no está llegando, sí está el número, pero no ha llegado el mensaje. Vamos a ver si tenemos algún correo, algún mensaje de texto también, que me parece que alguno también ha llegado. ¿Qué opinión le merecen? Bueno, nos vamos un poco del tema, pero se lo pregunto igual. ¿Qué opinión le merecen las encuestas preelectorales que definen a priori triunfador en las elecciones? Bueno, eso obviamente a mí no me favorece, ¿no? Nunca por ahora. No hay con qué darle a eso, es decir, encuestas, a ver, la información fluye cada vez más y ciertamente las encuestas de opinión pública son un factor de información.
Yo no soy partidario de la reglamentación, menos aún de la prohibición. Sí me parece que es importante que haya una rendición de cuentas de las empresas encuestadoras cuando hacen pública una encuesta. Es posible que sería quizás mejor tener alguna modalidad de auditoría de la calidad técnica de las encuestas, sobre todo las que se van a publicar, porque después el problema es que además, pongamos que auditamos las que se publican, y después funcionan otras por debajo y empiezan a salir en las redes sociales, o sea, es como tapar el sol con la mano, no se puede, es decir, la información fluye. Yo creo que influyen, yo creo que generan ganadores y perdedores, sí, creo que sí. Hay amigos míos que son encuestadores, los conozco a todos, que dicen que no, que en realidad la gente no es una información más. Yo creo que no, yo creo que generan hechos políticos. Una encuesta publicada genera un hecho político. ¿Quién no piensa hoy que el dato que salió sobre el Partido Colorado y supuestamente la influencia de Sanguinetti no le genera un plus a Sanguinetti? Es inevitable. La gente dice, mirá, sumó tantos votos. Lo que pasa es que en el mundo moderno cada vez es más fácil medir la opinión de la gente, también cada vez más fácil equivocarse. Las encuestas han tenido errores, la desde 2014 fue claramente un ejemplo, ¿no es cierto? Pero no solo Uruguay, el Brexit en Gran Bretaña, nada menos, errores, yo diría, cada vez más frecuentes en todos los países, lo cual pone en el banquillo de los acusados, digamos, a las tecnologías de relevamiento de opinión de las empresas de opinión pública, y yo creo que los que trabajan acá en general lo hacen, en general no, lo hacen de buena fe, no creo que estén torciendo, moviendo la cancha, y habla alguien que obviamente no salimos particularmente beneficiados, pero creo en la profesión. De hecho, soy colega de ellos y creo también en la buena fe, la verdad, lo creo seriamente. Entonces, esa es un poco la respuesta. No creo en la regulación, creo en la autorregulación y cada vez es más difícil pronosticar lo que la ciudadanía piensa. Y ni hablar ahora, y ahí derivo a otra cosa y rápidamente, cuando tenemos lo que uno ve, que es que la gente está cada vez más lejos de la política, está enojada con la política, le tiene poca confianza a nosotros, los políticos, y a los partidos, cada vez es así, es cada vez más así. Entonces, más difícil es que la gente tenga una opinión que sea fidedigna, o sea, es más lábil, es más volátil la opinión pública. Están llegando unas cuantas preguntas, vamos a ver si podemos ingresarlas a todas, ¿no? ¿Qué propuesta tiene para mejorar la seguridad? Le preguntan también por acá. Sí, lo primero que quiero decir es que la seguridad no se recupera con una reforma constitucional. Esto lo digo con claridad y con firmeza. Es más, buena parte de lo que está planteado en la reforma constitucional ya está en la Constitución. La posibilidad de hacer uso de las Fuerzas Armadas para situaciones de grave conmoción interna está prevista en la Constitución. Y establecerlo como permanente no me parece una buena idea, la verdad. Por lo tanto, nosotros no firmamos. Yo entiendo a los que firman porque me parece que hay atrás de eso una cuestión de respuesta ante la situación de que se evalúa que la situación es muy grave y entonces firman como una manera de manifestar el malestar. Pero no vamos a resolver el problema de la seguridad por la vía de una reforma constitucional. Me parece realmente imposible de que sea así. Nosotros creemos que el tema central está en la distribución de la policía en el territorio, lo que dije hace un rato. Para nuestro modo de ver, acá hay un atraso brutal de décadas en el diseño de las seccionales policiales, que es el primer punto que hay que atender. Yo siempre uso el ejemplo de mi casa. Yo vivo en Malvin Norte, en la zona Avenida Italia Gallinal, al norte de Avenida Italia, una cuadra y media, cerca del Parque Rivera, pero del lado de Gallinal hacia el centro. ¿Cuál es mi seccional? La 15. La 15 queda en 8 de octubre y La Ravide.
Cuando se diseñó los límites de la 15, Malvin Norte era un gran baldío, era un terreno desocupado. Ahora está lleno de viviendas, complejos, cooperativas de vivienda, torres, etc. Bueno, a nadie se le ocurrió, ni antes ni ahora, que hay que redefinir los límites de las seccionales. Ese es el primer paso que hay que dar. Hay que crear, yo creo que la seguridad depende de la presencia policial en los barrios. No hay seguridad si no hay policías y comisario hablando con la directora de la escuela, con el presidente de la comisión de fomento, con las organizaciones locales, detectando dónde están las bocas de pasta base, dónde están los reducidores, dónde se está gestando una banda, una organización criminal. Eso se pelea en la cancha, en la micro. Entonces, primero hay que redefinir los límites, segundo hay que redistribuir la policía, hay que colocar efectivos policiales en el territorio. Lo que se hizo fue un grave error. Esos 4 búnkers que construyeron en Montevideo, donde están todos concentrados los policías y los patrulleros. Yo paso por el del Parque Rivera, está lleno de patrulleros parados ahí, ¿no? Pasen, están llenos de patrulleros parados. Entonces salen cuando hay una emergencia. No es así. Hay que ir a la lógica de la policía en el barrio. Para mí esa es la piedra fundamental de la recuperación de la seguridad. Policía en el barrio recuperando el territorio, pero no con esos operativos que están haciendo ahora, que está bien, pero que no alcanza, porque eso lo que hace es recuperar momentáneamente el territorio. Después hay muchas otras cosas, ¿no? Hay que profesionalizar más la policía. El otro día tuvimos una reunión con el sindicato policial y nos encontramos con un panorama realmente grave, muy preocupante, porque atrás de la idea de que tenemos muchos efectivos policiales hay una trampa, que es que dentro de los efectivos policiales se cuenta todo el personal del hospital policial, por ejemplo. Y después se encuentra la cantidad de gente que está con licencia médica o que está sin uso de arma y todo lo que funciona en el aparato administrativo. Bueno, tenemos un problema de carencia de efectivos policiales, eso es una realidad, y además de incentivo a la policía, yo creo que hay que volver a la lógica predictadura, que es que la agente policial, aún ingresando por el grado más bajo, no tenga el tope que hoy tiene, porque ¿qué pasó en la dictadura? Se hizo una especie de transformación de la policía a imagen y semejanza del ejército. Entonces la tropa no llega a más de cierto grado y después están los oficiales. Antes el policía, el agente tenía la posibilidad y el incentivo de llegar hasta el final de la carrera, es decir, hasta los grados más altos. Eso se quebró desde la época de la dictadura y no se cambió. Y yo creo que hay que volver a la lógica esa que genera incentivos, genera profesionalización, genera aprendizajes, etcétera. Senador, le están preguntando su opinión sobre los obstáculos que ha puesto el oficialismo para no hacer frente al pago de una sentencia ejecutoriada favorable a los funcionarios judiciales. Yo en ese tema lo he tenido siempre la misma posición. Esto fue laudado judicialmente y tiene que ser cumplido. Los que hacen pactos, acuerdos, ok, es parte de su voluntad, pero el derecho es el derecho. Y el derecho está en que las personas que tienen derecho a reclamar y que no han querido formar parte de esos acuerdos, jurídicamente siguen teniendo derecho. Me parece que eso es así. No puedo decir otra cosa. O sea, acá hubo todo el proceso, que hubo errores parlamentarios cuando se legisló, yo creo que sí, que no se quería enganchar, estoy seguro que no se quería enganchar, pero se enganchó. Y después que lo enganchaste, marchaste. Y me parece que la actitud del gobierno ha sido reiteradamente equivocada y jurídicamente insostenible. Senador, ¿qué priorizaría para el presupuesto nacional del Poder Judicial? Le están consultando aquí. ¿Qué priorizaría? ¿Del Poder Judicial? Sí. Yo no me animo a decirlo, porque tendría que conocer mejor el presupuesto del Poder Judicial. O sea, sería de mi parte un atrevimiento entrar y decir, bueno, esto o aquello, estaría payando. No quiero payar. Hay que estudiarlo, hay que analizarlo, hay que ver cuáles son las carencias. No soy yo quien para decirlo. Obviamente, como legislador, me tocará analizarlo, escuchar la propuesta y en función de eso tomar las decisiones.
Me sumo yo ahora con una pregunta Dale. relacionada con ese tema, porque usted fue muy claro también en un concepto. Aclaró primero que era a título personal, que ni siquiera era una consulta con la coalición que a partir de esta tarde usted integra. Dentro de un rato. Dentro de un rato. Pero fue un concepto muy interesante vinculado, obviamente, a la independencia de los poderes, pero a la posibilidad del propio presupuesto del Poder Judicial, además de voluntad política. ¿Qué falta para llegar a eso? Yo creo que lo que falta es voluntad política. Es decir, yo sé que hay miedo. A ver, todo ministro de Economía te dice que no a eso, porque tiene terror de que se le disparen los gastos. Y el rol del ministro de Economía es controlar el equilibrio fiscal. Por eso yo decía, también implica que el Poder Legislativo tenga mayor capacidad de conocimiento y de manejo de las cuentas públicas para poder tomar decisiones inteligentes y que no terminemos generando un monstruo presupuestal. Pero yo creo que desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista conceptual, es obvio que todos los poderes tienen derecho a generar su propio presupuesto, es decir, a formular su propio presupuesto. Y es el Poder Legislativo el que la Constitución establece, que es el que dirime esos debates de distribución de gastos. Lo que pasa es que la discusión presupuestal es una discusión incremental, no es una discusión de fondo. Nosotros nunca discutimos si lo que se ejecutó estuvo bien o estuvo mal, si hay que corregir, si hay que sacar para acá. No, lo que se hizo y lo que se discute son incrementos. Y así está muy complicado, porque ese es un debate muy poco profundo, porque no tiene evaluación, no tiene elementos de evaluación y de redistribución. Lo que está, ya está. Y lo que viene es el incremento. Y sobre eso legisla el Poder Legislativo. Y esa es una legislación muy acotada. Relacionado también con el tema, de alguna manera, le consultan acá si es posible un poder judicial que se autofinancie con lo que recauda por remates, impuestos a ejecuciones, etcétera. Bueno, no tengo claro que sea tan así, es decir, me parece que obviamente hay recursos genuinos que genera el propio Poder Judicial, incluso los timbres, etcétera, pero no me parece que eso permita mantener un sistema de justicia con los recursos que se requieren para que sea realmente sustentable y de calidad y de accesibilidad para todos, que es de lo que se trata, porque al final el tema de la justicia estamos al servicio de los ciudadanos, en el sentido de que los ciudadanos puedan sentir que sus reclamos, que sus demandas, que sus problemas tienen un lugar donde son escuchados individualmente. Las leyes generan respuestas generales, el Poder Judicial genera las respuestas particulares a cada ciudadano. Otra pregunta, senador, ¿los colegios de abogados deberían participar de los procesos de ascenso de jueces? Bueno, hay una participación, hay una opinión. Quizás lo que debería estar es tener más consideración la opinión, me parece a mí. Pero ahí me están faltando elementos. Yo creo la presencia del Colegio de Abogados es de carácter asesor y la opinión se toma o no se toma en cuenta. Eso es potestad de la Suprema Corte de Justicia. Por eso me parece que todo el proceso de determinación de los ascensos debería ser más público y más transparente. Sí, hay una pregunta también que esta llegó por mensaje de texto, que de alguna manera creo que la acaba de responder, es la opinión suya sobre la organización de la Suprema Corte de Justicia, especialmente el ingreso y ascenso de jueces, si cree que hay que modificarlo, usted lo acaba de decir, y en ese caso, ¿cuál es su idea? Yo creo que hay que ir en la línea de la transparencia, de la objetividad, de garantizar calidad, que garantizar que las evaluaciones de desempeño son fundamentales para la carrera judicial y me parece que por ahí hay que trabajar. En el comienzo de su alocución usted hizo hincapié en ese tema y habló de transparencia. ¿Podría ampliar un poco más ese concepto que manejó? ¿Con respecto? Al ascenso de jueces. Que se conozcan más todos los pasos que se dan y todos los procesos de selección que se dan para la determinación de quiénes son las personas que finalmente acceden a los cargos de ascenso, ¿no? Es eso, simplemente. Pero hay que trabajarlo en una normativa, ¿no es cierto?
Y eso con mucho cuidado, repito, de no afectar la independencia del Poder Judicial, que es el que tiene que tomar estas decisiones, de selección de su propio personal y de ascenso del propio personal, ¿no? Sí, acá le agrego una pregunta destinada también Sí. a lo que usted venía hablando, y es por qué no se ha propuesto una modificación legislativa al respecto. Es una buena pregunta. Es muy buena pregunta. Es muy buena la pregunta. Y no hay respuesta por ahora. No, pero tomo nota, es un tema que hay que analizar, sin duda. Hay que conversarlo también con la Suprema Corte, que tendrá sus dificultades, y con el Tribunal de lo Contencioso, pero tenemos que conversar estas cosas. Yo creo que es importante, todos tenemos que estar orgullosos de nuestros sistemas que dan garantías a los ciudadanos de acceder a la justicia. La tarea del Parlamento obviamente es... Hay mucha cosa pendiente. Sin duda, es Mucha. legislar, pero también deberías ejercer el control sobre aquellas leyes que votan. Por ejemplo, hoy Sí. cuando comenzamos a hablar de la Ley Integral de Violencia de Género, nadie pensaba en ese momento que se estaba votando, luego no iba a haber presupuesto para implementar la ley. Bueno, no, algo se sabía, o sea, se habló incluso en la discusión parlamentaria de que iba a significar un volumen de recursos difícilmente alcanzable en una primera instancia. ¿Y o qué sea, hace el legislador en ese caso? y Sabiendo bueno, que va a votar algo que luego por la vía de los hechos no se va a poder implementar. Yo creo que de todas maneras es mejor que esté votado, aunque todavía los recursos no se hayan podido disponer, a que esto esté pendiente, porque después aprobar una norma es bien difícil. Yo creo que ustedes lo saben también como organización sindical, todas las normas son objeto de... Primero hay que estar en el orden del día, hay que lograr que en el orden del día se trate, hay que darle impulso parlamentario, es bicameral nuestro sistema, por lo tanto no alcanza con lograr el éxito en la primera Cámara, después vuelve la discusión en la segunda. Entonces, haber aprobado la ley integral de protección contra la violencia hacia las mujeres es un paso importante, que no está completo, que genera insatisfacción, pero es mejor a que ni siquiera tuviéramos aprobado la ley, ¿no? Senador, muchas gracias por su participación. Ha sido un gusto tenerlo hoy encantado, aquí. Muy amable. Encantado. Gracias a ustedes por estar. Gracias por las preguntas. Continuamos con este encuentro recibiendo a nuestra invitada, en este caso la ministra de Industria, Carolina Cose, precandidata del Frente Amplio. Ingeniera, bueno, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Y comentarles a ustedes, si bien ya lo dijimos anteriormente, que la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay ha trabajado sobre 4 ejes temáticos: reforma necesaria del sistema jurídico, administración de justicia, presupuesto nacional y poder judicial, y adaptaciones del Poder Judicial a las nuevas tecnologías. Para hablar de uno o más de estos temas, disponemos de 20 minutos a partir de este momento con la ministra de Industria, Carolina Cose. Bueno, primero que nada, buenas tardes. La verdad les agradezco mucho la invitación a compartir reflexiones y sobre todo les agradezco la invitación por la importancia de los temas que ustedes han marcado y porque en realidad son temas que deben ser objeto de una seria elaboración. Como ustedes saben, yo no soy abogada, no soy especialista en una gran cantidad de temas en los que ustedes sí son especialistas, pero me parece que hay un par de temas en los que quizás pueda aportar algo desde mi experiencia. Por supuesto que temas más específicos lo iremos trabajando con mi equipo de asesores, algunos de los cuales me acompañan acá. Y bueno, en general, comentarles que yo no tengo la respuesta a todas las cosas, primer cosa, y que no estoy convencida que la razón de las cosas es un tema que se trabaja en equipo verdaderamente y que se van construyendo las verdades, no solo desde la teoría, sino también como persona de la ciencia, tomando como criterio de verdad la realidad. Hay un par de temas que me parece que puedo aportar algo, que uno tiene que ver con el uso de la tecnología en el Poder Judicial. Lo primero que quisiera marcar es el marco institucional, ¿verdad?
En nuestro país ya las instrucciones del año 13 marcaron los fundamentos de la fundación del Estado, separando los poderes. Y yo estoy convencida de la salud que significa eso para una democracia, la separación de poderes. Así que quiero ser muy cuidadosa con ese concepto. Más allá de eso, poniendo eso como primer cosa, ¿no? La separación de poderes, el respeto pleno a eso en el marco de una construcción democrática, el respeto pleno al Estado de Derecho, que es base fundamental de la democracia. Dejando eso en claro, igual creo que en la realidad hay determinadas interacciones que se dan, unas a través del presupuesto nacional, por supuesto, entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, pero además me parece que al final del día ambos poderes están compuestos por personas y las personas interactuamos en la realidad, así que en ese marco es que voy a hacer algún aporte desde el punto de vista de la tecnología en el Poder Judicial. Un primer tema que me parece interesante o importante para mí es el siguiente. En un mundo cuya economía cambió fundamentalmente, cambió de manera muy fuerte, el motor principal del desarrollo de la economía a nivel mundial es el mundo digital. Y todo parece indicar que lo va a seguir siendo. Hace 100 años, de las 10 principales empresas de Norteamérica, y lo pongo como ejemplo porque es el país más desarrollado por ahora a nivel mundial y lo ha sido durante mucho tiempo, hace 100 años, de las 10 empresas más grandes de Norteamérica, había una sola de telecomunicaciones y el resto eran de acero, petróleo, finanzas, agroindustria. Hace 50 años aparece en primer lugar IBM. Sigue estando la misma empresa de telecomunicaciones. Aparecen General Motors y General Electric, la industria de los años 60, 70, por excelencia, y petróleo. Y hace 2 años, las 5 primeras empresas de Estados Unidos son digitales, con una dimensión empresarial muchas veces mayor que las mayores empresas de hace 50 años. Esto es una indicación de que la economía en el mundo cambió. Y el Poder Judicial forma parte del mundo, y Uruguay también. Uruguay tiene que encontrar los caminos para recorrer ese mundo digital y encontrar su lugar. Y tomar de ese mundo lo mejor o lo bueno para adecuarlo a nuestro camino. En ese sentido, me parece que el mundo digital podría aportarle al desarrollo de la labor del Poder Judicial cosas muy buenas. Podría aportarle transparencia, podría aportarle tener elementos de manera ordenada y pareja para la toma de decisiones. El asunto es cómo se hace esa transición. Esa transición, si se hace desde atrás de un escritorio, generalmente no funciona. Yo tengo experiencia en este tipo de transformaciones en las organizaciones, en grandes organizaciones, privadas y públicas. Y generalmente estas transiciones, para que sean exitosas, tienen que hacerse en equipo. Tienen que hacerse con participación de los trabajadores y tiene que haber buena información. Lo que pasa si esta transición se desarrolla mal es que podemos seguir pensando que con la nueva incorporación de cuestiones del mundo digital vamos a seguir haciendo los mismos trabajos. Y eso es un error.
Porque la forma de que se pierdan trabajos es que pensemos que vamos a hacer lo mismo. No vamos a hacer lo mismo. Lo que va a pasar es que se van a generar nuevas tareas. Por eso es importante la comunicación y la discusión y la reflexión colectiva en la transición, para prepararse. Aparecen, cuando se introduce tecnología, nuevas tareas y desaparecen tareas viejas y se transforman tareas que ya existían. Eso es genérico, pasa siempre. El tema es el camino, cómo recorrer ese camino. Puede ser un camino lleno de obstáculos o puede ser un camino de progreso, de desarrollo personal, de desarrollo institucional. A mí me gusta recorrerlo desde ese lado. Creo que ahí hay oportunidades para prepararse, para capacitarse en nuevos roles. Entonces, las herramientas de capacitación son muy importantes para que los trabajadores se preparen en las nuevas tareas, que generalmente son más calificadas. Y que además es una oportunidad, me parece, porque por otro lado sabemos que nos faltan técnicos para temas muy apremiantes en la sociedad, como los temas de violencia doméstica, los temas de género, o la persecución de los delitos de guante blanco. Nos falta ahí, ¿verdad? Sin embargo, la introducción de tecnología, liberando algunas ocupaciones y generando nuevas tareas, también puede darnos la oportunidad de preparar a los mismos trabajadores que tenemos para otros temas. Seguramente gran parte de los técnicos especializados que precisamos para esos otros temas están en el Poder Judicial, pero capaz que están haciendo otras cosas. Entonces yo veo, me parece que la introducción de tecnología puede ayudar o puede actuar como eje o como bisagra para ir trabajando otros objetivos. Pero hay que compartir el proceso. Creo profundamente en los procesos que son compartidos. Y no que por compartirse el proceso se vuelvan inmóviles, los procesos tienen que avanzar, pero hay que acordar metas y después, bueno, implementarlas. Ahí me parece que por parte del gobierno central hay mucho para compartir y para cooperar en ese proceso, con las personas en general. Porque nuestro gobierno nacional, desde hace ya varios años, viene incorporando sistemáticamente políticas de gobierno electrónico. Y el estado de gobierno electrónico que tenemos ahora no es el mismo que teníamos hace 5 años o hace 7 años. Y no fue freír y comer. Hubo que empezar con una aplicación tras otra de gobierno electrónico, ir avanzando, ir poniendo trámites en línea, ir consolidando información del Estado. Quedan cosas muy grandes por hacer, pero ha habido un camino recorrido que me parece que es un know-how interesante para compartir. Un camino de las cosas que hay que hacer y de las que no hay que hacer. Un camino de resultados, de cosas positivas que se han logrado. Este camino también nos ha permitido poner de relevancia los trámites que sobran. ¿Por qué? Porque a la hora de introducir tecnología hay que estudiar cuáles son los procedimientos. Y estudiando los procedimientos hemos encontrado trámites que sobran, que de otra forma no los hubiéramos encontrado. Ese tipo de cosas y el tema de cómo se han preparado los trabajadores del gobierno central, del gobierno nacional, para ir adoptando esos cambios, son experiencias que me parece interesante compartir. Sabemos cuáles son las capacitaciones que hacen falta y tenemos instituciones en el gobierno nacional que están en el tema de capacitación profesional, como INEFOP, por ejemplo, o como instituciones especializadas en la Oficina Nacional de Servicio Civil. Y ahí me parece que podría haber interesantes oportunidades de cooperación entre los dos poderes para darle herramientas a las personas para
tener el lugar que tienen que tener en un poder judicial que se incorpore al mundo digital. Por ahí por donde la veo, ¿no? Entiendo además que la posibilidad de participar en el proceso les da también a los trabajadores la posibilidad de aportar. Un proceso en el que no se participa es un proceso en el cual no se puede influir. Y al final del día, la verdad, me parece que son los trabajadores del Poder Judicial, en su conjunto, los que están en la línea de fuego de situaciones, de las situaciones más apremiantes o más tristes que puede tener nuestro país. Entonces también me parece que es una combinación enriquecedora el tema de la participación en estos procesos, porque es ahí cuando los trabajadores pueden aportar ideas en esa construcción, ¿no? En fin. Creo que era eso lo que quería transmitirles en lo que tiene que ver con la incorporación de tecnología. Me parece que es una oportunidad interesante de participación y de influencia en cómo se hacen las cosas. Porque va a haber que hacer grandes cambios si el Poder Judicial quiere introducirse al mundo digital, y debería querer, porque es una gran oportunidad para impartir mejor, de manera más eficiente, justicia, que es un elemento fundamental para que el país se desarrolle, ¿verdad? El país, para desarrollarse, necesita políticas sectoriales nuevas, disruptivas, avanzadas, pero no se puede desarrollar si no hay una aplicación eficiente de la justicia. Y ahí me parece que la introducción en el mundo digital es una enorme oportunidad. Pero tiene que haber participación, tiene que ser un proceso compartido, entendido, reflexionado, discutido entre todos. Y el otro tema en el que quizás pueda aportar algo es lo que tiene que ver con la ley de género, ¿verdad? La ley integral. Yo creo que esa ley tiene me parece muy importante, me parece un paso muy importante en el marco de los pasos que nuestros gobiernos han dado en su agenda de derechos, que han sido pasos marcados por leyes o por decretos y por políticas y por acciones. Y esta es una ley más que se suma, que no es menor, ¿verdad? No es nada menor porque es una ley muy transversal, una ley que se ocupa de marcar la cancha en toda la sectorialidad del desarrollo de un gobierno. Y eso a nivel de principios, a nivel de marco normativo, me parece que no es menor. Y entiendo que falta mucho para que se pueda cumplir. Pero no comparto que solo sea un tema de presupuesto. Creo que el tema del presupuesto es muy importante, que siempre para llevar adelante cuestiones se necesita presupuesto, pero no es lo único. No es lo único. No todo es el dinero. Como primer cosa, y acá yo profesionalmente les quisiera aportar algo, cuando uno recién empieza como ingeniero, como ingeniera, cuando está recién recibido, tiene la tendencia a creer que para poder desarrollar un proyecto se necesitan todas las condiciones juntas al mismo tiempo y las condiciones perfectas. Generalmente eso no se logra. Generalmente cuando uno va a desarrollar un proyecto, y sobre todo si el proyecto es para cambiar la realidad no está servida con todas las condiciones a favor para ser cambiada. Por lo tanto, es importante marcar cuáles son las necesidades para cumplir cabalmente el desarrollo de un proyecto, me refiero en este caso a la aplicación de esta ley,
Pero también es importante ser consciente que aunque no estén todas las condiciones, si el afán de construir la ley fue dar un paso significativo en la igualdad, el mismo afán nos tiene que animar para encontrar en la adversidad, y esta ley está hecha para cambiar condiciones adversas, el mismo afán nos tiene que animar para encontrar con qué contamos para empezar a andar. Y tendrá que ponérsele presupuesto a algunas cosas, sin lugar a dudas, pero no está bueno que nos amparemos en que como no hay presupuesto, entonces nada se puede cumplir. A mí me parece que podrían haber algunas oportunidades. Yo opino desde fuera del Poder Judicial y opino como ciudadana, pero me parece, juntándolo con lo anterior del proceso de digitalización, ¿verdad? Seguramente en ese proceso de digitalización desaparezcan tareas y aparezcan otras. Estas son una de las tareas que aparecen. Y seguramente en ese proceso haya oportunidades para recapacitar, reconvertir trabajadores de una especialización a otra. Y seguramente yo me hago preguntas, no sé la respuesta, pero me pregunto, ¿todos los juzgados tienen la misma carga de trabajo? ¿Es pareja la carga de trabajo? Yo no sé la respuesta. Me atrevo a pensar, en teórico desde afuera, que sería un fenómeno raro ese. Seguramente haya juzgados que tengan poca carga de trabajo o mucha menos que otras. Entonces, me pregunto si no podrían ser candidatos a ser esos juzgados reconvertidos a los temas de violencia de género. Y eso no necesitaría presupuesto o grandes presupuestos, pero sí necesitaría una acción coordinada en ese sentido, ¿verdad? También creo que hay que potenciar herramientas que ya existen. El MIDES tiene una enorme cantidad de herramientas que ya existen, que ya funcionan. Quizás el trabajar potenciándolas podrían ayudar. También creo que hay que ampliar el funcionamiento de las tobilleras del Ministerio del Interior. Y hay otras cuestiones que también me parece que se podrían hacer, que son transversales y que no requieren inicialmente más presupuesto. Si uno lee la ley, es realmente un avance importante en el establecimiento de los derechos, ¿verdad? En la lucha por la igualdad. Realmente es una proclama importante en este sentido. Y yo me pregunto, ¿no podría haber una acción transversal en los centros educativos de promoción de los contenidos de esta ley? Y yo me respondo, sí, debería. Eso es algo que hay que trabajar. Hay que trabajar con otros trabajadores. Porque en las zonas de la sociedad donde esta ley es tan importante, son las zonas más complicadas. La violencia de género atraviesa las clases sociales, pero es particularmente complicada en las zonas más difíciles de la sociedad. Y ahí no hay esfuerzo que no haya que sumar. No quiero endilgarle todo a la escuela, porque tampoco le podemos pedir, no podemos endilgarle a la escuela toda la responsabilidad de la reconversión social, pero sin duda tiene un papel y una fortaleza impresionante. Es uno de los rincones de democracia más fuertes que tiene nuestro país. Entonces, sensibilizar con respecto a esta ley en niñas, jóvenes, me parece que es un tema que no requiere más presupuesto y que sí puede ayudar a irnos acercando a la concreción de la implementación de esta ley, ¿verdad? Y también el tema de la capacidad, la capacitación permanente, ¿no? Hoy les hablaba de instituciones del gobierno central que están en el tema de capacitación profesional como INEFOP. Pero también en el mundo el tema de que estudié para algo, me recibí, se terminó.
ese tema se terminó. Hay que capacitarse permanentemente, tenga uno título o no tenga, tenga la formación que tenga, un curso de actualización en lo que sea, eso es así y va a seguir siendo así. Entonces también el utilizar las herramientas que el Estado tiene para la formación permanente me parece que puede ayudar en lo que es la recapacitación de los funcionarios judiciales para atender estos temas de la ley, ¿no? de violencia de género. Y bueno, y generar espacios de seguimiento y planificación estatal. Esos son los aportes que creo que puedo hacer desde mi experiencia y mi conocimiento, entendiendo la importancia de todos los temas que ustedes plantean y también pidiéndoles ayuda en lo que es el aporte de lo que ustedes conocen, de su especificidad, de los problemas en los que están, porque, como decía al principio, me parece, respetando la separación de poderes, que es fundamental entender dónde pueden estar las claves para que la justicia se ejerza de la mejor manera posible, con la mayor eficiencia y con la mayor justicia. Era eso. Bueno, tenemos varias preguntas que han llegado también al WhatsApp, que está habilitado para estas preguntas, pero a mí me gustaría, creo que los presentes están de acuerdo también, formularle a la ministra, a la ingeniera Carolina Cose, también algunas preguntas que ustedes le formularon al anterior invitado, que estaban referidas fundamentalmente, no las voy a hacer todas, pero estaban referidas fundamentalmente, y en base a lo que usted decía, la separación de poderes, en la posibilidad de que el Poder Judicial implementara su propio presupuesto, que luego obviamente tendría que pasar por el Parlamento. Y el otro gran tema que también se habló, que hubo varias preguntas, estaba relacionado a la transparencia y a qué modificaciones habría que hacerle desde el punto de vista político a el tema de la asunción de los distintos magistrados. Se los planteo como dos grandes temas de las preguntas que surgieron y tendremos algunas más por aquí. Bueno, el tema del presupuesto independiente me lo acaba, es mi primer contacto con este tema, así que voy a decir lo que pienso, así, pum. No lo analicé, no lo reflexioné, y no es muy valioso que diga que voy a decir lo que pienso porque siempre digo lo que pienso, pero lo que les quiero decir es que como me paso integrando equipos de trabajo, me suelen hacer cambiar de opinión, así que podría pasar que cambiara de opinión. Pero en principio, así pensándolo ahora, lo que les diría que me parece que no. ¿Por qué? Porque me parece importante que aún teniendo poderes separados, cosa que me parece muy importante, haya una interdependencia. Me parece que eso es sano, en general. Debe haber teorías sobre esto, ¿no? Ay, ¿no? Algo que de los contrapesos, que ustedes alguna vez me dijeron. En una empresa, un país no es una empresa, ¿no? Pero en las organizaciones es importante que haya contrapesos. Eso es lo que me parece con respecto al presupuesto. Y lo otro que me preguntaste sobre la transparencia, sí, yo te diría que en general, independientemente de los magistrados, esto lo voy a comentar en general, independientemente del lugar que uno tenga en una organización, sí, los procesos tienen que ser transparentes y tienen que ser justos. Y para que sean justos, ahí tiene que haber un balance. A ver, lo voy a decir por contraposición, para que se entienda. Me parece perjudicial que en una organización el avance en la organización sea por antigüedad. Me parece perjudicial. Que la antigüedad se tenga en cuenta, me parece bien. Que sea el único elemento, me parece que es contraproducente. Y sí me parece que es importante que se tengan en cuenta otras cuestiones.
como el buen desempeño, como la formación, como la formación, como las capacidades, que haya concursos. Eso, creo que por ahí la cosa. Me parece que es por ahí. Y también quiero trasladarles algo que aprendí y que ejecuté cuando era presidenta de Antel, y es que ahí pusimos en práctica algo que es lo siguiente. No sé si se aplica exactamente así en el Poder Judicial, pero yo les cuento la experiencia y bueno, espero que les sirva como referencia. Aún habiendo procedimientos justos, por concurso, por méritos, por formación y demás, aún habiendo esos procedimientos, a veces puede pasar que la gente vaya ascendiendo y que un técnico que es muy buen técnico o que es muy buen profesional en lo que hace, sea muy mal jefe. Pues son cosas distintas. Entonces, en Antel lo que hicimos fue generar también una carrera funcional y que no necesariamente quien ascendiera fuera jefe, sino que fuera, por ejemplo, un técnico referente en algún tema. Y entonces le dábamos así la oportunidad a la gente de avanzar, pero no los estábamos condenando a asumir una función para la que capaz que no eran buenos. Entonces, en Antel existen las dos cosas, ¿no? Una carrera para ser jefe de distintas áreas y una carrera también para ser referente de determinados niveles según los grados de especialidad. Y eso me parece que es interesante incorporarlo en general a cualquier organización, porque eso pasa siempre. Así que no sé si contesté esto de los magistrados, pero es lo que opino sobre el desarrollo en las organizaciones. Bien, le consultan aquí también, ingeniera, qué opinión tiene sobre el mensaje que su partido le dejó a los judiciales sobre el siguiente tema. Los judiciales que hicieron el juicio con los abogados del sindicato tuvieron que resignar el cobro de la sentencia, mientras que los funcionarios que contrataron abogados particulares cobraron la totalidad de la misma. ¿Y la pregunta cuál es? Se la reformulo nuevamente, pero me da a entender, el mensaje es que hay dos posiciones judiciales que hicieron el juicio con los abogados del sindicato, tuvieron que resignar el cobro de la sentencia, mientras que otros funcionarios que contrataron abogados particulares cobraron la totalidad de la misma. Le preguntan qué opinión tiene usted sobre, aparentemente, lo que sería un mensaje del Frente Amplio en cuanto a que cobraron quienes contrataron abogados privados. Sí. Yo no creo que esa situación, me parece que esa situación forma parte de la realidad y no creo que el Frente Amplio tenga nada que ver con ese resultado. Bueno, ustedes me preguntan lo que creo. Claro. Sí. Hay otra pregunta, creo que esta ya la contestó también, algunas han llegado mientras usted estaba haciendo su exposición y quizás por eso. ¿Usted entiende que tanto para la implementación de los medios electrónicos como la ley de género hacen falta fondos para su implementación? Usted ya dijo que no era todo presupuesto. No, creo que hace falta, pero no creo que sea todo presupuesto. Ajá. Y me parece que por el hecho de no tener con el presupuesto, no implementar determinadas cosas o no mirar con cierta creatividad algunos aspectos, no me parece correcto. Cuando usted habló de la ley integral de género, sobre violencia de género, mencionó la posibilidad de dar a conocer esta norma en las escuelas, Sí. Lo cual aparece realmente como una iniciativa interesante. Teniendo en cuenta además que la Federación Uruguaya de Magisterio, la FUNTEP, Trabajadores de la Educación Pública, se reunieron este año con el Presidente de la República para hablar del tema de la violencia que se genera muchas veces en los centros de enseñanza, particularmente públicos. ¿Sería una iniciativa a consensuar con el gremio también en este caso? Sí, sin duda. Sí, sin duda. Y nosotros lo vamos a plantear en el Consejo Nacional de Género. Usted participó de la multitudinaria marcha del día domingo. Sí. Mencionaba el tema
de presupuesto, ¿qué sensación le queda cuando ve a todas esas mujeres y hombres también participando de este tema? Porque el senador Mieres también se le consultó con respecto al tema presupuestal y él dijo que, si bien entendía que efectivamente hacía falta presupuesto, era mejor tener una ley ya implementada ahora, más allá de que luego a nivel presupuestal el mismo se pudiera aplicar a partir del año 2020. Yo, como dije al principio, creo que es muy positivo que la ley exista, porque de alguna manera además la ley está poniendo sobre la mesa la necesidad de implementarla, y implementarla es un camino hacia la igualdad, hacia las oportunidades. Así que me parece muy positivo que exista la ley. Los caminos hay que recorrerlos y el primer paso es la ley. Hay que seguirlos recorriendo, no hay que quedarse inmovilizado porque no se tiene todo el presupuesto para recorrerlo. Por eso insisto en el tema. Y la marcha del domingo lo que me dice es que hay que seguir caminando sin parar en este tema, ¿no? Es un tema de la sociedad que tenemos que revertir, es un tema cultural en el sentido profundo de la palabra que tenemos que revertir, de una profunda injusticia. No es la construcción de la sociedad que queremos, ¿verdad? Hay otra pregunta, veremos si usted la puede responder. Dice, hay en el Poder Judicial aproximadamente 500 vacantes que significan unos 200 millones de pesos que la Suprema Corte de Justicia utiliza para otros fines. ¿Cuál es el motivo por el que no se controla esta situación que podría volcarse para la instrumentación de la ley de género? No lo sé. Bien. Uno de los temas que usted mencionó y que hizo hincapié fuertemente es el vinculado al avance de la tecnología, a lo que muchos llaman la revolución 4.0, a la importancia del futuro del empleo o el empleo del futuro. ¿Cree usted que este tema, que como simple ciudadano, ya no como periodista, uno entiende que nos va la vida a todos en este tema, debería ser tema central de campaña el próximo año? ¿O uno de los temas centrales? Sí. Sí, sobre todo para profundizar la comprensión del tema, que muy buena parte de la ciudadanía lo comprende, sobre todo los jóvenes muy jóvenes, porque tienen elementos, están preparados para ese nuevo mundo y entienden que el mundo está cambiando todo el tiempo. No les molesta el cambio. Y creo que sí, sobre todo además para generar nuevos trabajos, para que esa transición la llevemos adelante democráticamente, con cuidado, preparando a la gente, ¿sí? Y porque Uruguay tiene una enorme oportunidad de desarrollo ahí. Y es la capacitación vital en todo esto. Sí, y de hecho nuestros jóvenes están preparados justamente por lo que ha sido el desarrollo del Plan Ceibal, que no solo se quedó en repartir las máquinas o en el área de telecomunicaciones que permite que estén todas conectadas, sino en que se han seguido teniendo instancias, una tras otra, masivas, ¿verdad?, de preparación de los jóvenes para este nuevo mundo. Y en otras cosas, ¿no? El desarrollo del bachillerato creativo, el nuevo bachillerato de diseño, son todos vetas de desarrollo para el futuro. Hay varias industrias que se van a desarrollar en este sentido. El gobierno está sacando una gran cantidad de medidas estructurales ahora que van en ese sentido, ¿no? Le preguntan si fuera presidenta de Uruguay, ¿qué cambios haría y de qué manera permitiría la participación de los sindicatos en esos cambios? ¿Qué cambios haría en qué? Es una pregunta general. Ok. Para mí la participación de los trabajadores es fundamental en todos los procesos, porque el Uruguay lo tenemos que sacar en el mundo actual entre todos, y los trabajadores son fundamentales. De hecho, creo que la tónica de las soluciones que Uruguay ha ido encontrando, las buenas soluciones, son las que tienen en el centro a los trabajadores. Esto lo digo desde un punto de vista ideológico, porque creo que las políticas se tienen que desarrollar desde la ideología. Yo no creo en la separación entre ideología y gestión. La gestión se hace desde las ideas, desde la política. Así que, primer cosa,
Eso me parece fundamental. Para eso hay que participar mucho, hay que hablar mucho, no por el gusto de hablar, sino para ir entendiendo todos, de un lado y de otro, si es que hay dos lados, los caminos, ¿verdad? Me parece que la era que se viene es una era de intensa participación, porque los cambios que se van a tener que hacer son muchos y mucho tiempo. No es un momento en el que vayamos a hacer un cambio en un rubro y a sentarnos a ver cómo se desarrolla. Me parece que los gobiernos del Frente Amplio han logrado una cierta acumulación que nos permite pararnos desde un lugar que hubiera sido imposible hace unos años, para mirar de otra manera los nuevos desafíos, los nuevos problemas. Tenemos nuevos problemas. Tenemos un problema en la seguridad, porque tenemos nuevos problemas. Entonces ese problema hay que mirarlo toda la sociedad, no un poder del Estado ni un ministerio de un poder del Estado, toda la sociedad. Y ahí tensionar políticas, hay que transformar la matriz productiva porque si no la transformamos no vamos a generar trabajo de futuro y sin trabajo no hay seguridad. Y si no transformamos la matriz productiva, no vamos a tener aire en el espacio fiscal. Y sin aire no podemos desarrollar los temas de salud que ahora tenemos que desarrollar. Uruguay hizo una reforma importantísima de la salud. Y estamos mucho mejor que muchos. Pero hay que avanzar en la descentralización. Y para eso necesitamos aire. Y para ese aire necesitamos reforma en la matriz productiva. Entonces, temas que en principio parecen desconexos, en realidad, si no los conectamos en nuestras cabezas y en nuestro accionar, si no coordinamos bien en el territorio, y no una vez, todo el tiempo. Entonces yo lo que veo es una era donde toda la población tiene que reconocer el ritmo de los cambios, porque de lo único que estoy segura es que los ritmos de los cambios no van a bajar. De eso estoy segura. Entonces, eso que significa mucha participación, mucha construcción política y muchas políticas coordinadas en el territorio y cosas nuevas. Tenemos que ver los mismos problemas o los problemas nuevos con cabeza nueva. De la misma manera que aparecen nuevos modelos de negocio, que para nosotros ya son naturales, pero que hace un año no lo eran, como Uber o como Airbnb. De la misma manera que eso aparece, en nuestras políticas tienen que aparecer cosas nuevas, nuevos encares. Eso es lo que pienso. Hay otra pregunta acá. Le preguntan, teniendo en cuenta la realidad de las oficinas judiciales que atienden los sectores más vulnerables, como la Defensoría de la Familia, por ejemplo, ¿cómo acompasamos la tecnología con el acceso a la justicia? Y me parece que la tecnología puede ser una gran ayuda para eso. Una gran ayuda. Yo no sé de los temas judiciales, pero lo que puedo hacer es ofrecerles ejemplos de cosas que antes ni nos imaginábamos y ahora damos por naturales, pero las damos por naturales en 2 años, en 3 años, que en términos históricos es un suspiro, no es nada, ni en la historia de un país ni en la historia de la humanidad. No concibo dejar pasar la oportunidad de usar la tecnología para ayudar al acceso a las cosas. Yo qué sé, yo para pagar las cuentas casi no uso dinero y no voy a los locales. Uso una aplicación que se llama Paganza. No voy a los locales de pago. La tengo en el celular. Yo no sé si eso le puede servir al Poder Judicial para algo, ese tipo de cosas. Pero si soy el Poder Judicial, seguro que eso lo voy a mirar para ver cómo puedo ayudar, cómo eso me puede ayudar para estar más cerca de donde están los problemas. ¿No? Así que me parece que debe haber una enorme oportunidad. Pero lo que pasa es que cuando uno hace esos cambios, en la mesa de los cambios,
tienen que estar los que están en la línea de fuego y el tecnológico que tiene que escuchar eso. Tienen que estar juntos en la mesa. En los proyectos de ingeniería eso se llama el funcional. Cuando se va a cambiar una organización, no lo cambia el ingeniero de software ni el ingeniero electrónico. Ese se sienta en la mesa con los que trabajan en las distintas posiciones y que saben los problemas que tienen, saben las realidades. Porque son los que quieren resolver esos problemas, para dedicarse a otras cosas mejores. Y viene por ahí, además, en el mundo digital la cosa. Yo vengo de un viaje, de una misión oficial a Estados Unidos y participé de lo que es el Centro de Emergencias en Nueva York. Como sería el SINAE de Nueva York. Y está basado en inteligencia artificial. Es fabuloso. Porque basándose en inteligencia artificial, el sistema les dice por qué ruta, qué camión o qué móvil va más rápido al lugar donde está el problema, de dónde pueden sacar a los voluntarios de la forma más rápida, o sea, dónde está la gente que lo sabe resolver, dónde está el problema. Le dice acá que esta sería la ruta más rápida, pero en realidad como hay un embotellamiento, mandalo por acá. Maravilloso. Pero detrás de ese sistema, mirándolo y haciéndole preguntas y sugerencias, está la gente que antes trabajaba de bombero, o que trabajaba conduciendo los móviles, o que trabajaba de enfermero, porque tiene la experiencia de lo que pasa en la emergencia. Y es el que le puede dar insumos al sistema de inteligencia artificial para que tome las decisiones. Es así durante la planificación, pero es así después que está pronto el sistema. Por eso hablo con tanta seguridad. Si el Poder Judicial se incorpora al mundo digital, realmente van a cambiar las tareas de los judiciales, pero no van a dejar de ser valiosas. Es más, van a ser muy necesarias porque son los que saben lo que pasa en la realidad. Perdónenme, me entusiasmo con estas cosas. Seguramente muchos también se estarán preguntando, para compasar esos cambios, yo me tengo que capacitar. Sí, claro. Bien, ¿quién capacita? ¿Quién se hace cargo de la capacitación? ¿Cómo fue su experiencia, por ejemplo, en Antel con este tema de la capacitación? Sí, en Antel en el caso de Antel teníamos un área de capacitación y yo como presidenta la hice explotar, porque estoy convencida de que es una herramienta maravillosa. Explotará en el mejor de los sentidos. Sí, explotar en el sentido de que pasó a ser una enorme cantidad de horas de capacitación. Pero con lo que decía al principio, ahí me parece que puede haber una interesante cooperación, porque hay instituciones en el Gobierno Nacional que están en el tema de capacitación profesional, como INEFOP o como organizaciones dentro de, no me acuerdo el nombre, la sigla, dentro de ENAP, dentro de la Oficina Nacional de Servicio Civil. Entonces, ahí hay, o se pueden pensar, o tenemos la agencia, la AGESIC, o sea, tenemos herramientas del Gobierno Central que pueden ser un elemento interesante, importante para esta capacitación. Sabemos que está corta de tiempo, ministra, le agradecemos muchísimo su participación hoy aquí, ha sido usted muy amable, muchas gracias. No, gracias a ustedes por la oportunidad, gracias. Hay que seguir conversando.